tarde a todos. Quero começar esse último dia de apresentações, de conferências e debates no 8º Colóquio Internacional Diversidade das Culturas, apresentando o nosso convidado, o professor Juan Andrés Bresciano, da Universidade da República, no Uruguai. O professor Juan Andrés Bresciano eu não vou fazer muita apresentação do professor, porque eu puxei aqui, eu posso usar o termo dezenas de livros, artigos, capítulos de livros publicados pelo professor. O professor, atualmente, ele é o diretor do Centro de Humanidades da UDELAR, e é um parceiro da Universidade Federal de Goiás, da Faculdade de História, um dos primeiros parceiros nossos nesse processo de construção do Colóquio Diversidade das Culturas. Portanto, professor Juan Andrés, é um prazer tê-lo aqui e é um prazer estar compondo a mesa com o senhor. Passo a palavra para o senhor imediatamente. Muchas gracias. Ante todo, quisiera agradecer a la comisión organizadora de este coloquio la posibilidad que me brinda de participar, agradecerles a ustedes por su presencia en esta tarde y excusarme porque voy a hablar en español, no voy a hablar en portugués, pero para que sea menos difícil la comprensión, voy a leer lentamente y voy a acompañar la lectura de un resumen del texto que les presento a continuación. Paso entonces a la lectura de esta conferencia, que se titula precisamente La historia global de la historiografía, algunos aportes pioneros. Primer punto, la historia de la historiografía. La historiografía, como cualquier otra expresión del saber, tiene su propia historia. La historia de la historiografía también la tiene. Si es posible afirmar que la historiografía nace en torno al siglo V a.C., en lo que respecta a la historia de la historiografía, aunque existen ejemplos precursores medievales y renacentistas referidos al estudio de historiadores griegos y latinos, hay que esperar hasta fines del siglo XVIII para proclamar su nacimiento, ya que en ese entonces aparecen las primeras historias de la historiografía del arte y de la literatura. No será hasta 1865 que aparezca la primera historia general de las historias de Gabriele Rosa, seguida en 1884 de la historia de la historia del conde Angelo de Gubernatis. Esta incipiente disciplina se consolida en la segunda década del siglo XX con la aparición de Historia de la historiografía moderna de Edward Fueter, Historia e historiadores del siglo XIX de Gusch y la muy conocida obra Teoría e historia de la historiografía de Benedetto Croce. En las 3 décadas siguientes se desarrolla una producción que le otorga a la historia de la historiografía un espacio claramente definido en el ámbito de las ciencias históricas. Solo a modo de ejemplo podrían mencionarse las obras de James Jodwall, Introducción a la historia de la historiografía antigua, de Harry Elmer Barnes, Historia de la escritura histórica, y más que nada la obra de James Belfast Thompson, también del mismo nombre, Historia de la escritura histórica, en inglés History of Historical Writing. Para ese entonces se perfila una historia de la historiografía que algunos califican de positivista. Se trata de una historia que concibe a la historiografía como una disciplina en permanente progreso desde Heródoto hasta el siglo XX, cuyos protagonistas son los historiadores y sus textos. La historia de la historiografía consiste entonces en analizar la evolución del conocimiento histórico y de los métodos y técnicas
que aplican los historiadores para producirlo, basándose para ello en un estudio de la vida de los autores y de los contenidos de las obras. Una modalidad diferente en el cultivo de la historia de la historiografía despunta a mediados del siglo XX. Es la modalidad historicista. Entre sus características fundamentales, presentes algunas de ellas en la obra de Croce, se destaca la idea de que no basta con analizar a los historiadores y sus obras, sino que además es preciso estudiar el contexto histórico que la genera y las ideas historiográficas que subyacen a ellas. Ya no se trata solo de ponderar el conocimiento histórico que transmiten los textos, sino el tipo de conciencia histórica que expresan. Tales planteos, formulados por Henri Iranet-Marrou en su obra Sobre el conocimiento histórico y por Raymond Aron en Dimensiones de la conciencia histórica, motiva el desarrollo de una historia de la historiografía entendida como una historia del pensamiento histórico. En los años 60 y 70, autores que no proceden de la historia, como es el caso de Thomas Kuhn, Michel Foucault y Hayden White, ejercen, sin embargo, una influencia significativa en la aparición de una tercera modalidad en el cultivo de la historia de la historiografía. A partir de categorías tales como paradigma, episteme y tropos, el problema de las prácticas cognitivas y las prácticas discursivas comienza a interesar a los historiadores de la historiografía. Como resultado de ello, en los años 70 y 80 aparecen textos que se interesan por la transformación de la historiografía en una ciencia social y por el desarrollo de paradigmas historiográficos en el siglo XX. Por otra parte, el historiador ya no interesa como autor, sino como agente, ya que su producción y su actuación tienen diversos efectos en contextos históricos distintos. Finalmente, la escritura de la historia, entendida como una compleja operación en la que se enlazan los condicionamientos sociales y los recursos comunicativos, sustituyen el estudio de las obras por el análisis de los discursos. También en esos años emerge otra forma diferente de cultivar la disciplina. A partir de la incorporación de ciertos aportes de la sociología de la ciencia, emerge una historia de la historiografía interesada por las relaciones entre conocimiento histórico y el poder, y por el peso de las estructuras socioeconómicas y las formas de institucionalización del saber tienen en los historiadores y en la producción historiográfica. Como resultado de todo ello, se consolida una historia de la historiografía que niega cualquier enfoque universalista de la disciplina, no admite una continuidad sustancial en su desarrollo, ni tampoco acepta la idea de una evolución lineal del conocimiento sobre el pasado, al tiempo que enfatiza las relaciones que los historiadores mantienen con el poder, ya sea para legitimarlo y legitimarse, como para cuestionarlo abiertamente, así como los condicionamientos institucionales que surgen en él al ser parte de una comunidad académica. Hay quienes consideran que la historiografía debe estudiarse a partir de su transformación en una disciplina académica de carácter científico-social y de la conversión del historiador en un profesional universitario con todo lo que eso implica. Ciertas obras de historia de la historiografía que se publican en el último tercio del siglo XX cuestionan la universalidad de la propia historiografía, ya sea porque discrepan con la utilización de las categorías occidentales para describir o periodizar otras historiografías, o porque entienden que hasta la expansión imperial europea del siglo XIX no existe la historiografía en cuanto tal más allá de Occidente. Como resultado, obras de carácter colectivo que se publican entonces abordan, en algunos casos, un período historiográfico a partir de sus temas y problemas. En otros casos,
consisten en la compilación de trabajos monográficos que indagan aspectos altamente específicos. En este contexto emerge una historia global de la historiografía que, al tiempo que rechaza las concepciones eurocéntricas de la disciplina, afirma su existencia en distintas civilizaciones a lo largo de los siglos. Algunas obras recientes abordan la perspectiva global al proporcionar un enfoque relativamente equilibrado del desarrollo de las distintas tradiciones historiográficas, aunque la periodización que aportan continúa siendo tradicional. Otras, específicamente vinculadas con la historia global, brindan un desarrollo armónico de la disciplina provisto por historiadores que proceden de las principales tradiciones historiográficas y plantean una periodización que no se basa en la historiografía occidental, sino en los procesos de convergencia global. Ahora vendría la historia global. Si bien la expresión historia global aparece por primera vez en los títulos de dos obras publicadas en 1962, vinculadas con William McNeill, ¿sí? Es el autor de estas dos obras. Su cometido en ese entonces no se diferencia del de la otra corriente que nace en esos años, la historia mundial. Ambas denominaciones designan en ese entonces a un enfoque que estudia a los sistemas macrohistóricos en la larga duración, mediante una perspectiva anti-eurocéntrica que rechaza los modelos unilineales y finalistas del desarrollo humano. En los años 70, el paradigma de los sistemas mundiales, tal como lo desarrollan Immanuel Wallenstein y Fernand Braudel en sus obras, incorpora un concepto que contribuirá a la diferenciación de la historia global como enfoque. Según Wallenstein y Braudel, los sistemas mundiales constituyen extensos ámbitos geohistóricos relativamente autónomos en los que los estados y las economías que los integran mantienen estrechos vínculos de interdependencia. Precisamente esta noción de interdependencia en gran escala trasciende el marco de la teoría de los sistemas mundiales y a principios de los años 90 se convierte en uno de los componentes que definen a la historia global, pero que se manifiesta de modo diferente según las variantes que esta historia global asume. En una obra pionera titulada Conceptualizing Global History, de 1923, Bruce Maslich y Ralph Bulshentz postulan una historia global abocada a dos labores: la de estudiar la globalización como proceso que articula interdependencias de larga duración y la tarea de analizar los sistemas macrohistóricos desde una perspectiva global. Ambos autores sostienen que la globalización actual constituye un nuevo periodo histórico distinto de la época moderna o de la época contemporánea. Patrick Manning, por su parte, en un texto titulado Navigating World History, del 2003, considera dos aspectos centrales de esta corriente: la especificidad de sus escalas y unidades de análisis y la especificidad de los modos de verificación empírica de sus enunciados. Según Manning, las escalas espaciotemporales y las unidades de análisis que utiliza la historia global difieren de las que emplean habitualmente aquellos historiadores dedicados a temas circunscriptos al pasado de los estados nacionales. Afirma que mientras estos últimos trabajan con hechos, sujetos e instituciones que responden a un marco espacio-temporal restringido, los historiadores globales lo hacen con sistemas, estructuras y procesos que se despliegan en amplias escalas de espacio y de tiempo. En este caso, la recolección de la evidencia heurística resulta más compleja
y la verificación de las explicaciones se torna dificultosa, ya que los principales repositorios documentales, modernos y contemporáneos, se organizan para satisfacer las necesidades de los estados y no para registrar procesos que trascienden a sus objetivos. Hacer frente a este problema configura entonces un desafío ineludible para los investigadores. En un libro titulado What is Global History?, Pamela Crossley formula consideraciones metodológicas que trascienden los aspectos heurísticos. Crossley sostiene que toda historia global que se precie de tal articula al menos 4 estrategias explicativas distintas. Mediante la estrategia de la identificación de las divergencias, el historiador global analiza cómo, a partir de un mismo origen, las comunidades históricas se diversifican en el tiempo y en el espacio. A través de la estrategia de la identificación de las convergencias, estudia cómo esas comunidades diferenciadas experimentan en ciertas instancias algunas transformaciones análogas. Gracias a la estrategia de la identificación de las confluencias, indaga cómo ciertas comunidades, al entrar en contacto, desarrollan intercambios que modifican recíprocamente sus dinámicas. Finalmente, mediante la estrategia sistémica, investiga cómo determinadas estructuras interactuantes se transforman simultáneamente. Estas 4 estrategias, según Crossley, resultan consustanciales al enfoque global y deberían estar presentes en toda producción historiográfica que se base en él. Ahora pasaríamos entonces a la historia global de la historiografía. Los criterios metodológicos que adopta la historia global han sido empleados sistemáticamente por quienes aspiran a desarrollar una historia de la historiografía desde una perspectiva global. El análisis de la producción asociada a esta especialización, que se constituye como tal en las últimas 2 décadas, pondrá de manifiesto la aplicación de tales criterios a partir de la consideración de 4 temas fundamentales. Primero, la trayectoria de los autores y los contenidos de las obras. Segundo, los modelos y los enfoques que se plasman en la producción. Tercero, las discusiones teóricas. Y cuarto, las propuestas metodológicas. Entonces, ahí ya tenemos como primer punto autores y obras. La historia global de la historiografía reconoce una doble paternidad, la del historiador canadiense Daniel Gulf y la del historiador alemán radicado en Estados Unidos, Georg Igers, fallecido hace ya algunos años. Ambos especialistas en la historia de la historiografía, desde sus respectivos ámbitos, impulsan grandes proyectos que sientan las bases de este nuevo enfoque. En 1999, bajo la dirección de Gulf, aparece la Global Encyclopedia of Historical Writing, obra de referencia que no se reduce a reseñar los aportes de los historiadores occidentales, sino que busca integrar en forma equilibrada las contribuciones de historiadores que proceden de otras civilizaciones. En 2004, Gulf publica el artículo Historiography en el New Dictionary of the History of Ideas. Este artículo reemplaza el texto que había redactado para una edición anterior del diccionario el historiador británico Herbert Butterfield. Mientras que este último, el texto de Butterfield, dedica una muy breve sección a la historiografía china y apenas un párrafo al historiador musulmán Bin Khaldun, Wolf analiza la historiografía desde sus orígenes hasta el presente con un desarrollo equilibrado de los aportes de las distintas civilizaciones. Esta concepción de la historiografía desde una perspectiva global se plasma posteriormente en la Oxford History of Historical Writing, obra colectiva publicada en 5 volúmenes entre 2011 y 2012,
también bajo la dirección de Woolf. De este mismo autor, en 2011 aparece la obra A Global History of History y en 2019 A Concise History of History. Georg Egers, por su parte, publica en 2002, junto con el historiador estadounidense de origen chino Edward Wang, el texto denominado Turning Points in Historiography, A Cross-Cultural Perspective. Bajo la dirección de ambos autores, esta obra recoge los aportes presentados en una conferencia que habían organizado años atrás, en 1999. En 2006, tanto Egers como Wang solicitan el auxilio del historiador indio Supriya Mukherjee para que se integre a un proyecto conjunto que tiene como objetivo realizar una historia global de la historiografía moderna, la cual aparece como obra colectiva editada 2 años después, es decir, en 2008. Además de estas contribuciones pioneras, cabe referir solo a modo ilustrativo, porque la lista es muy extensa, la obra Across Cultural Borders, Historiography in Global Perspective, aparecida en 2002 y dirigida por Eckhard Fuchs y Benedict Stacchi, y la obra Western Historical Thinking and Intercultural Debate, publicado ese mismo año bajo la dirección del conocido historiador alemán John Rusen. Esta obra es relativamente reciente, pero sin embargo adquiere gran significación, porque lo que hace es recoger un debate en torno a 10 tesis de Peter Berg sobre qué es lo que caracteriza a la tradición historiográfica occidental. Se plantean las 10 tesis de Peter Berg y numerosos autores, tanto sea europeos, estadounidenses, asiáticos, africanos, latinoamericanos, debaten sobre esas 10 tesis. Pasaremos ahora a ver los modelos y enfoques. La presentación sucinta de autores y de obras que se realizó en la sección anterior constata la existencia de una producción historiográfica cuyas obras se estructuran a partir de diversos modelos y enfoques. Un análisis primario de los textos relevados permite identificar las siguientes variantes. Primera variante: un autor o un número reducido de autores desarrollan una historia general de la historiografía desde una perspectiva global a partir de un conjunto unificado de temas y problemas. Puede tratarse de una obra breve y sintética, pensada como un manual para estudiantes universitarios, o de una obra extensa y analítica, concebida para los especialistas en este campo. En cualquier caso, esta clase de textos brindan una síntesis conceptual que se refleja en el tratamiento de los mismos aspectos teórico-metodológicos en cada uno de los períodos de la historia de la historiografía y en la utilización de un mismo enfoque a la hora de aplicar la perspectiva global antes referida. Por lo tanto, se trata de un modelo que ofrece una visión unificada del desarrollo de la disciplina a partir de un único texto, articulado en razón de los mismos parámetros analíticos. Dado que responden estas obras al esfuerzo de sistematización interpretativa y expositiva de uno o de algunos autores, enfrentan el desafío de evitar las simplificaciones y afrontan la tarea de formular generalizaciones que tengan una sólida base empírica. Segunda variante: varios autores coordinan un equipo de investigadores que analizan un período determinado de la historia de la historiografía desde una perspectiva global a partir de un conjunto unificado de temas y problemas. Al restringirse el análisis a una época determinada, los desafíos heurísticos y hermenéuticos se reducen sustancialmente, pero no desaparecen. En la medida en que se utilizan criterios analíticos comunes, las propuestas gozan de una unidad expositiva manifiesta que se enriquece con la pluralidad de aportes brindada por un equipo de autores que por lo general pertenecen a instituciones, a países
y a culturas diversas. Se trata de una perspectiva global que se implementa a partir de un trabajo realizado en escala global, al convocar a especialistas que proceden de las diversas tradiciones historiográficas que se estudian. Es decir, ya no se trata de historiadores occidentales que emprenden una historia general de la historiografía, sino de historiadores occidentales, árabes, chinos, indios, japoneses, etcétera, que trabajan conjuntamente. De todos modos, la iniciativa casi siempre responde a historiadores occidentales que publican estas obras en editoriales universitarias occidentales y que apuntan a un universo de investigadores que utilizan el inglés como lengua universal del mundo académico. Tercera variante. Diversos equipos de investigadores dirigidos por varios autores, que a su vez son coordinados por un director, investigan cada período de la historia, de la historiografía, a partir de un conjunto muy variado de temas y problemas. De todo ello resulta una obra monumental dividida en varios volúmenes, como es el caso de la historia global de la historiografía publicada por Oxford. El director concibe entonces la estructura básica de la obra, define los períodos que abordan cada volumen y establece la orientación general a la que deben responder los trabajos específicos. El director de cada volumen coordina a los investigadores que contribuyen al estudio del período que se aborda. En cada volumen se enfatizan problemas diversos y cada capítulo es un trabajo monográfico independiente. Por lo tanto, no se ofrece una visión sistemática y unificada, sino que se presentan múltiples perspectivas de temas variados, estudiados por historiadores de la historiografía procedentes de todos los ámbitos civilizatorios que han tenido una tradición historiográfica propia y reconocida. Una propuesta de esta índole se nutre de los aportes que brindan diversos equipos integrados por decenas de especialistas de distintas regiones del planeta. Se caracteriza a su vez por la articulación de perspectivas que profundizan en temas altamente específicos mediante un análisis que cuestiona y que problematiza los supuestos teóricos y metodológicos de los enfoques eurocéntricos. Por esta misma razón, se trata de una propuesta que no se funda en una visión sistemática a partir de parámetros analíticos generales, sino que se basa en una visión caleidoscópica sustentada en parámetros analíticos particulares. Cuarta variante. Varios autores, bajo una coordinación general, abordan un tema o un problema específico de la historia de la historiografía desde una perspectiva global. La unidad de la obra está dada por el objeto que se indaga, ya sea en el marco de un mismo periodo historiográfico o de una misma tradición civilizatoria, o en el marco de distintos períodos y de tradiciones. Si bien el objeto es el mismo, sus manifestaciones resultan plurales, en particular cuando se consideran los múltiples desafíos que su estudio plantea cuando se atraviesan las fronteras políticas, lingüísticas y civilizatorias. La contribución de especialistas que proceden de ámbitos distintos, convocados por un director o por un equipo de directores que impulsan el proyecto, se plasma en un conjunto de trabajos monográficos que adoptan estructuras y enfoques no siempre coincidentes, articulados tan solo por el tema que los convoca. Quinta variante. Numerosos autores, bajo una coordinación general, contribuyen a la realización de una obra de referencia sobre la historia de la historiografía, ya sea de carácter general o específico. Los ejemplos más notables los proporcionan las enciclopedias historiográficas y los diccionarios de historiadores. En esta clase de obras, un director general, asesorado por un equipo editorial, establece en primera instancia el tipo de entradas que la publicación habrá de presentar. Identifica luego a cada una de esas entradas, de cada uno de los términos o vocablos, y por último asigna su desarrollo a un investigador determinado.
Por lo tanto, se cuenta con la contribución de cientos de historiadores que redactan los artículos a partir de una estructura expositiva previamente acordada y según una extensión preestablecida. Es decir, el historiador que contribuye sabe qué extensión va a tener su artículo, no se puede exceder, por ejemplo, de las 2000 palabras, y ya sabe qué estructura debe tener, cómo debe articular el artículo que presenta. El enfoque global de estas obras se constata en la clase de entradas que se incluyen, la diversidad de la procedencia de los historiadores, de las corrientes y de las escuelas que se analizan, y la diversidad de procedencia de los investigadores que contribuyen en la redacción de los artículos. Existen algunos ejemplos más específicos de obras de referencia que se centran en temáticas acotadas, como por ejemplo la institucionalización y la profesionalización de los estudios históricos en Europa Occidental, y que adoptan estructuras mucho más específicas, como por ejemplo la de un atlas o la de una base de datos georreferenciada, y que en algunos casos pueden adoptar formatos no tradicionales, como la edición electrónica de acceso gratuito a través de portales telemáticos. Esta clase de obras se basan en el trabajo de equipos integrados por investigadores de distintas procedencias que trabajan a partir de los mismos criterios metodológicos y técnicos y que realizan tareas diferenciadas. Desde el relevamiento de datos, que a veces es extremadamente engorroso, hasta la sistematización final y la redacción de los artículos. Siguiente punto, las discusiones teóricas. El estudio de la historiografía, desde una perspectiva global, genera un conjunto de discusiones teóricas que reflejan tres clases de tensiones. Las que diferencian la historiografía general de las historiografías particulares, las que plantean las continuidades y las discontinuidades en el desarrollo de la propia historiografía, y las que contraponen la unidad disciplinaria con la multiplicidad de las especializaciones. Primer punto de la discusión, generalidad y particularidad, la historiografía y las tradiciones historiográficas. El primer problema que plantea el estudio de la historiografía en perspectiva global se vincula con las discusiones sobre la excepcionalidad europea o más genéricamente la excepcionalidad occidental. La historia tradicional de la historiografía habla de esta última siempre en singular. Reconoce que nace en la Grecia clásica e identifica formas pre- y protohistoriográficas en las civilizaciones del Próximo Oriente. Asimismo, analiza las diferentes formas que la historiografía adopta en China, India y el mundo árabe islámico. La identificación de géneros pre- y protohistoriográficos supone una visión evolucionista del saber histórico, y los capítulos o apartados dedicados al desarrollo de la historiografía en otras civilizaciones distintas a la europea occidental demuestra que se trata de una manifestación universal que se expresa en diferentes culturas, aunque, desde la visión de estos autores, solo adquiere la madurez que transforma a esa manifestación del saber en una disciplina autónoma únicamente en Occidente. Estas afirmaciones han sido objeto de críticas variadas en las últimas décadas. En primer término, se cuestiona la idea de que la historiografía constituya un saber que evoluciona a través de los milenios, desde formas embrionarias, como los anales y las crónicas, a formas plenamente desarrolladas, como las ciencias históricas. Las modalidades que se califican como pre- o protohistoriográficas no son expresiones que anticipan el saber historiográfico, sino formas diferentes de registrar, conceptualizar y dar sentido a las experiencias históricas. En segundo lugar, se discute la existencia de la historiografía en cuanto tal, más allá de los límites de la civilización occidental. La historia como saber y como práctica constituye una invención de la civilización helénica que a través de la cultura latina clásica y luego de la cristiandad latina se convierte en un componente distintivo, pero no excluyente, del occidente medieval, moderno y contemporáneo.
Esa invención grecolatina también subsiste en el Imperio bizantino, que la propagará más allá de sus fronteras a través del mundo eslavo que se cristianiza. A partir de principios de la época moderna, desde Europa occidental se proyecta, a través de la conquista y de la colonización, a otras civilizaciones que la incorporan como resultado de una imposición colonial o como fruto de una occidentalización promovida por las élites locales. En consecuencia, la historiografía china, india, japonesa o africana del mundo contemporáneo nacen de la historiografía occidental, en particular de la configuración que éste adopta desde el siglo XIX y no del desarrollo de tradiciones propias, algunas de ellas milenarias. De hecho, se cuestiona si esas tradiciones pueden calificarse de historiográficas. Tales cuestionamientos toman en cuenta tres aspectos. Primer aspecto, la existencia de un término específico equivalente al vocablo historia en las lenguas que prevalecen en las civilizaciones que Europa coloniza. Segundo, la existencia de un concepto claramente definido asociado a este término. Tercero, la existencia de una producción específica que se traduce en textos en los que se cultiva un saber asociado a ese concepto. Si se cumplen estos tres requisitos, se puede admitir la existencia de una expresión cognitiva y discursiva análoga, pero no idéntica, a la historiografía tal como se entiende en Occidente. Si no se cumplen estos tres requisitos, pero se constata la existencia de una producción que en forma primaria o en forma subsidiaria se interesa por registrar y explicar acontecimientos del pasado, es posible identificar modalidades que, aunque no pueden calificarse de historiográficas, asumen algunas de las funciones que se les atribuye a estas últimas. De todos modos, estos criterios admiten matices. El vocablo griego historia, adoptado por la lengua latina, es incorporado por las lenguas romances, las germánicas, las lenguas eslavas, las bálticas y las fino-magiares, a veces con mínimas variantes, en otras ocasiones con el desarrollo de un término propio pero equivalente. La persistencia de este término de ningún modo supone la pervivencia de su significado original. De hecho, a lo largo de los siglos, este término asume diversos significados al tiempo que se asocia a conceptos cambiantes que redefinen al saber histórico y sus prácticas. Sin embargo, a pesar de las transformaciones que el vocablo y sus significados experimentan, existe un conjunto de autores y de textos que en el transcurso de los siglos sientan las bases de una tradición que en el caso de Occidente cristaliza a partir del Renacimiento. Esta tradición, fundada en la persistencia del tiempo, del término, del vocablo, más allá de las variantes semánticas, así como en una secuencia de autores y de textos que se citan retrospectivamente como referentes, definen una tradición historiográfica autónoma, en este caso circunscripta a un marco civilizatorio específico. En el ámbito de la historiografía global, los autores actuales postulan la existencia de al menos 4 tradiciones historiográficas autónomas que mantienen vínculos laxos entre sí a lo largo de los siglos. Se trata de la tradición historiográfica occidental, la china, la árabe islámica y la indostánica. Las 3 primeras no ofrecen dudas, mientras que la cuarta, es decir, la tradición historiográfica indostánica, es objeto de controversia. Esto se debe a que las formas historiográficas puras en la India se encuentran circunscriptas en el tiempo y en el espacio, más que nada a las crónicas medievales en Cachemira, al tiempo que la historiografía que se desarrolla durante la dominación mongola pertenece más que nada a la tradición islámica. Sin lugar a dudas existen obras de carácter religioso que presentan notables referencias históricas, pero que no pueden calificarse de historiográficas.
En lo que atañe a las civilizaciones del Próximo Oriente, de América precolombina y del África subsahariana, no es posible identificar ni prácticas ni textos historiográficos en sentido pleno, pero sí formas de registrar e interpretar el pasado que cumplen algunas de las funciones que se le atribuyen a la historiografía. Segundo punto, continuidades y discontinuidades, las tradiciones historiográficas y la sucesión de configuraciones epistémicas. Lejos de constituir tradiciones monolíticas, las 4 tradiciones historiográficas mencionadas nacen de la sucesión de distintos estratos histórico-culturales que, al superponerse, las complejizan y, por lo tanto, las enriquecen. En consecuencia, el estudio en perspectiva global de cada tradición requiere abordar el tema de su génesis, de sus diversas proyecciones y diseminaciones geohistóricas, de sus transformaciones configuracionales y de sus continuidades estructurales. Como se indicó anteriormente, la tradición historiográfica occidental nace con la historiografía griega, que se disemina por el mundo mediterráneo cuando los romanos, inspirados en ella, desarrollan su propia historiografía latina. La cristianización del Imperio Romano motiva la aparición de una historiografía paleocristiana, cuya configuración difiere sustancialmente de la historiografía clásica. Sin embargo, hay componentes de continuidad estructural que permite hablar de una tradición que subsiste más allá de los cambios. Estos procesos de diseminación, transformación configuracional y continuidad estructural se manifiestan en los desarrollos ulteriores y en ciclos sucesivos con las historiografías romano-germánicas, la historiografía bizantina, la historiografía carolingia, las historiografías del occidente feudal, las historiografías de los estados dinásticos, las historiografías de los estados nacionales europeos y las historiografías nacionales de los países anglosajones y de América Latina. Procesos análogos experimenta la tradición historiográfica china y la tradición historiográfica árabe-islámica. La tradición historiográfica china sienta las bases de la historiografía japonesa, la coreana y la vietnamita, mientras que la tradición historiográfica árabe-islámica se continúa en la historiografía musulmana, iraní, turca y mogol. Se mencionó anteriormente que la continuidad de una tradición historiográfica reposa en la persistencia de un vocablo, de un concepto que refiere a un saber, a pesar de que las transformaciones de significados que estos experimentan, así como de una secuencia de autores y de textos que desarrollan ese saber y que se citan retrospectivamente como referentes en su cultivo a través de los siglos. A ello habría que agregar el hecho que, más allá de los cambios sustanciales que la historiografía experimenta, existen algunas tareas fundamentales que se perfilan a través de los milenios, desde Heródoto hasta el presente. Una obra historiográfica se centra en un tema que el autor elige porque entiende que resulta socialmente significativo y que refiere a transformaciones que afectan a una comunidad determinada en un pasado inmediato o distante. La obra nace como el resultado de una labor de investigación que consiste en determinar cuáles fueron tales transformaciones y ofrecer una explicación de ellas que se sustente en el análisis crítico de la evidencia que aportan los testimonios y los registros procedentes del pasado. La suma de todas estas tareas define una práctica persistente que sienta las bases de una continuidad de muy larga duración. Sin embargo, el modo en que se han desarrollado estas tareas dentro de una misma tradición historiográfica experimentan cambios a lo largo de los siglos. De hecho, una tradición historiográfica puede adoptar configuraciones sucesivas como resultado de la prevalencia de un modelo epistémico, es decir, de la forma en que se concibe el conocimiento histórico, su producción, su organización y su transmisión. En la tradición occidental se suceden 3 configuraciones epistémicas básicas. Desde el siglo V a.C.
hasta el siglo XVI, la historiografía se entiende como un saber, a veces autónomo, a veces subordinados a otros. Desde el siglo XVI a principios del XIX, la historiografía se entiende como una disciplina incipiente y desde entonces hasta el presente, la historiografía se cultiva como una disciplina académica que aspira a transformarse en ciencia. La historiografía configurada como un saber, es decir, desde el siglo V a.C. hasta el siglo XVI, carece de un campo de estudio claramente delimitado con autonomía plena. Su clasificación, desde la antigüedad hasta el Renacimiento, varía, pero para muy pocos constituye un saber verdaderamente independiente. De hecho, para algunos configura una expresión literaria, mientras que para otros se encuentra al servicio de una visión teológica del devenir. Los historiadores no se forman en ningún ámbito específico, adquieren sus conocimientos de las lecturas de las obras de historiadores previos y desarrollan sus prácticas imitando a estos. No existe, por lo tanto, un cuerpo de conocimientos históricos unificados y sistematizados, ni tampoco una reflexión epistemológica sobre los fundamentos teóricos y metodológicos de este saber que dé origen a textos independientes. Tampoco existe institución alguna que regule y legitime sus prácticas. A partir del Renacimiento, la historiografía comienza a configurarse como una disciplina autónoma. Surgen los primeros tratados que reflexionan sobre la naturaleza del conocimiento histórico. Nace, por otra parte, la reflexión metodológica sobre la crítica de fuentes, en particular, gracias al desarrollo de la paleografía y la diplomática, al tiempo que los historiadores se organizan en academias bajo la tutela y el patronazgo de los monarcas. A comienzo de la época contemporánea, la historiografía inicia el proceso de transformación que aspira a convertirla en una disciplina científica. Para ello, el proceso de investigación histórica incorpora las pautas del método científico. En un principio, la aspiración a la cientificidad se concentra en implementar sobre sólidas bases empíricas una caracterización fidedigna de los hechos del pasado. Posteriormente, la aspiración a la cientificidad se manifiesta en la tarea de generar explicaciones de los hechos que puedan demostrarse mediante una contrastación empírica rigurosa. En lo que atañe a la organización disciplinaria, la historiografía se institucionaliza con la creación de las primeras cátedras universitarias en el primer tercio del siglo XIX. Nacen en el transcurso de ese siglo las revistas académicas que, al aplicar rigurosos criterios de evaluación de los trabajos que se publican, contribuyen a la consolidación académica del saber histórico. Surgen también los congresos científicos que brindan la oportunidad para que la comunidad de historiadores se reúna, discuta, realice intercambios, siente la base de ciertos consensos y administre los disensos a partir de pautas compartidas. Por último, la formación de asociación de investigadores que se especializan en determinados campos contribuye a que se complete el proceso fundamental que se registra en esta etapa, que es el de la profesionalización del historiador. Tercer punto, la unidad disciplinaria y la diversidad de prácticas, paradigmas, modelos, escuelas, corrientes y especializaciones. La consolidación de la historiografía como ciencia social alienta el nacimiento de diversos paradigmas, es decir, distintas formas de entender el conocimiento histórico y de practicar la investigación histórica. En una obra titulada Paradigmas del estudio de la historia de 2010, Francisco Rüdiger identifica algunos de ellos: el paradigma positivista, el historicista, el weberiano, el marxista, el estructuralista, el hermenéutico, el narrativista y el crítico dialéctico, entre otros. Además de estos paradigmas historiológicos que definen el modo en que se concibe al conocimiento histórico y la investigación, surgen modelos explicativos de los grandes procesos que signan la historia de la humanidad y que pueden clasificarse según diversos criterios. Es posible distinguir entre modelos reduccionistas e interaccionistas, es decir, modelos que reducen las explicaciones a un factor determinante o que elaboran sus explicaciones a partir de la interacción entre varios de ellos,
También es posible diferenciar entre modelos de desarrollo lineal de los procesos históricos y de desarrollo multilineal. Entre ellos, algunos enfatizan la continuidad fundamental de los cambios, otros postulan las discontinuidades esenciales que signan la historia, al tiempo que unos pocos intentan conjugar las continuidades y las discontinuidades como dos aspectos sustanciales para el abordaje de las sociedades en dimensión diacrónica. Junto a los paradigmas y los modelos teóricos, el cultivo de una historiografía entendida como ciencia social se vincula al surgimiento de escuelas, de corrientes y de especializaciones historiográficas. La expresión escuela historiográfica alude a un conjunto de historiadores que comparten una formación común y desarrollan una producción que los relaciona estrechamente a partir de un factor articulador esencial. Ese factor articulador puede responder a una institución académica como la Escuela de Cambridge, a una publicación científica como la Escuela de Annals, o a la adhesión a un modelo teórico, como es el caso de la Escuela marxista. Por su parte, la expresión corriente historiográfica refiere a formas novedosas de cultivar los estudios históricos como resultado de innovaciones teóricas o metodológicas. Como ejemplo de innovaciones teóricas podría referirse la historia de género o la historia pública. Como fruto de innovaciones metodológicas cabría referir la microhistoria, la historia global o la historia digital. Por último, cabe señalar que la historiografía contemporánea ha dado origen a un conjunto de especializaciones historiográficas que motivan que algunos hablen de ciencias históricas en vez de la ciencia histórica. 3 conjuntos de especializaciones se destacan. Las especializaciones basadas en desagregaciones espaciales, historia mundial, regional, nacional, local. Las especializaciones basadas en desagregaciones temporales, historia antigua, medieval, moderna, contemporánea. Y las especializaciones basadas en desagregaciones temáticas, historia política, económica, social, cultural. Cuarto punto, las propuestas metodológicas. Las innovaciones que se asocian al desarrollo de una historia global de la historiografía se canalizan a través de 3 propuestas metodológicas específicas. El estudio comparativo de las tradiciones historiográficas, el estudio sistémico de los espacios diferenciados que emergen en el seno de cada tradición historiográfica y el análisis de las redes transversales que vinculan a los espacios historiográficos y a las tradiciones historiográficas. Entonces, primera tarea, el estudio comparativo de las tradiciones historiográficas. En la medida en que una historia global de la historiografía supone un abordaje conjunto de todas ellas, es decir, de todas las tradiciones, es posible identificar semejanzas y diferencias en los itinerarios que sigue cada una. Dado que tales desarrollos no son necesariamente sincrónicos, ya que algunas comienzan antes que otras, y no todos tienen el mismo grado de continuidad, las comparaciones revelan dinámicas muy distintas, al tiempo que identifican formas de expresión del conocimiento y del pensamiento histórico que ilustran cabalmente esa idea de que Clio se manifiesta a través de rostros diversos. A su vez, las dinámicas diferenciadas y las discronías entre las 4 tradiciones historiográficas motiva que cada una deba ser entendida como un proceso que se despliega a partir de fases que son específicas y que no pueden generalizarse. Por otra parte, el estudio comparativo de estos procesos permitiría, para algunos, no para otros, elaborar una periodización general que tome en cuenta las especificidades de cada tradición a través de categorías que refieran a problemas y desafíos comunes que afrontan el pensamiento y el conocimiento histórico en su desarrollo global. Hay quienes comparten la idea de una periodización específica de cada tradición, pero rechazan la propuesta de una periodización general.
porque consideran que esta última tiende a adoptar criterios eurocéntricos. Hay quienes sostienen que es posible una periodización general, que considere las relaciones que estas tradiciones mantuvieron entre sí, sobre todo a partir de los intercambios civilizatorios que acontecieron a lo largo de los milenios. Si se estudian las trayectorias de cada tradición a partir de sus dinámicas autónomas y de los intercambios que hubo entre unas y otras, se constata que en determinados períodos algunas de estas tradiciones resultan más innovadoras y más prolíficas que otras. Reconocer la significación de las 4 tradiciones no supone admitir que las 4 resulten igualmente significativas en el transcurso de los siglos. Algunas se diversifican y complejizan y sus aportes se expanden más allá de sus fronteras civilizatorias. Otras reproducen durante extensos periodos los mismos modelos y tienden a encapsularse en determinados espacios. De todas ellas, solamente la tradición historiográfica occidental alcanzó una proyección verdaderamente mundial y generó un modelo de historiografía científico-social cultivada profesionalmente en ámbitos académicos universitarios, modelo adoptado sobre todo en el último siglo por las restantes tradiciones. Siguiente aspecto, el estudio sistémico de los espacios diferenciados que emergen en el seno de cada tradición historiográfica. Las tradiciones historiográficas, y muy especialmente la occidental, generan trayectorias múltiples dentro de un mismo cauce. Las confrontaciones políticas, las luchas religiosas, las diferencias lingüísticas y culturales motivan que a partir de una tradición historiográfica compartida nazcan expresiones relativamente autónomas. Surgen así espacios historiográficos diferenciados, delimitados por múltiples fronteras. Las fronteras institucionales, las geopolíticas, las geolingüísticas, las geoculturales y las disciplinarias. Las fronteras institucionales establecen en algunas ocasiones obstáculos para que se desarrollen intercambios entre colegas que pertenecen a un mismo país. Las fronteras geopolíticas, en particular, cuando resultan conflictivas en el presente o cuando lo fueron en el pasado, también obstaculizan los intercambios y la circulación de la producción historiográfica. Las fronteras geolingüísticas plantean una serie de desafíos. Para que una obra historiográfica se proyecte más allá del ámbito en que se produce, debe escribirse en alguna de las lenguas universales o traducirse a alguna de ellas. No siempre esto es posible y obras valiosas resultan ignoradas por no haberse escrito en una lengua de proyección mundial. Por otra parte, las traducciones a veces resultan azarosas y ocurre que algunos autores son conocidos por obras menores que sí fueron traducidas, mientras que se desconocen sus obras principales porque no se publicaron en alguna de las lenguas universales. A eso se agrega el hecho que en el ámbito académico historiográfico las lenguas universales no se encuentran en pie de igualdad. El inglés prevalece sobre el francés y ambos prevalecen sobre el español, el chino mandarín, el árabe y el ruso, que son las lenguas clasificadas por la ONU como lenguas universales. En muchas ocasiones la lengua une, pero las tradiciones culturales y las distancias geográficas separan. A modo de ejemplo, el español y el portugués unen a Iberoamérica como región, pero una historia de tradiciones locales y particularismos, así como de mercados editoriales algunas veces estrechos, dificulta la circulación de la producción historiográfica publicada en una misma lengua o en una lengua próxima o entendible por los lectores. Tampoco pueden ser ignoradas las fronteras que introducen las especializaciones disciplinarias. Si bien los historiadores comparten una formación disciplinaria básica, las especializaciones que cultivan tienden a congregarlos en comunidades que a veces se encapsulan y dialogan escasamente con las restantes.
Los espacios historiográficos diferenciados que nacen dentro de una misma tradición distan mucho de mantener relaciones simétricas. En la Europa de la época contemporánea, la consolidación de los estados nacionales motiva la aparición de historiografías nacionales que, sin embargo, aspiran a constituirse en modelos universales. En tal sentido, la influencia que la historiografía alemana, francesa e inglesa tiene sobre el conjunto de la historiografía europea y de la historiografía occidental, en general, no es equivalente a ninguna otra. Sin embargo, esa influencia resulta cambiante. La gravitación de la historiografía alemana a mediados del siglo XIX resulta mayor a la que tiene 100 años después. Por otra parte, las influencias de estas historiografías distan mucho de resultar homogéneas. La incidencia de la historiografía francesa en España y en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX no resulta equivalente a la que tiene en Estados Unidos durante el mismo período. Todo eso se refleja en las historias de las historiografías contemporáneas. Si esas historias de la historiografía la escriben autores franceses, la Escuela de Annales se presenta como la principal experiencia de renovación historiográfica del siglo XX. Si la escriben historiadores británicos, alemanes o estadounidenses, Annales no ocupa los capítulos centrales. En algunas obras se le dedica un capítulo específico y otras, sobre todo en las obras alemanes, solo merita algunas secciones de un capítulo más. Es decir, Annales es una de las tantas expresiones de renovación historiográfica que ha tenido el siglo XX, no la central. Las asimetrías referidas plantean el tema del nacimiento de centros y periferias académicas en el marco de una misma tradición historiográfica. En el transcurso de la época contemporánea, la configuración de unas y otras ha cambiado en la medida en que algunos centros adquieren mayor gravitación y otros lo pierden. También se modifican las relaciones entre los centros y las periferias, hasta el punto en que se relativizan en algunos aspectos esta relación y en otros aspectos esas relaciones se consolidan. Por último, cabe señalar que las relaciones entre las periferias también sufren cambios relevantes, en particular como resultado de los procesos de globalización. Cuarto y último punto. El análisis de las redes transversales que vinculan a los espacios historiográficos y las tradiciones historiográficas. Las tradiciones historiográficas no se conciben como sistemas cerrados, sino como sistemas relativamente autónomos, dado que a lo largo de los siglos experimentan intercambios que introducen transformaciones recíprocas. Así, por ejemplo, la historiografía árabe-islámica recibe influencias de la historiografía grecolatina, cuando la expansión de los distintos califatos sobre territorios que pertenecían al Imperio Romano de Oriente, posteriormente Imperio Bizantino, permite a los conquistadores el acceso a textos que proceden de la antigüedad clásica. Por otra parte, los intercambios civilizatorios entre el Islam y la cristiandad occidental, tanto en la región del Levante como en la península ibérica, permiten que algunos historiadores árabes sean conocidos en Europa. La expansión islámica sobre el Indostán motiva a su vez el desarrollo de una historiografía india de influencia musulmana. La conquista de las civilizaciones indoamericanas pone a disposición de los europeos expresiones del pensamiento histórico originales y sientan las bases de nuevas manifestaciones historiográficas. La presencia de las misiones religiosas jesuitas en China y Japón facilita un conocimiento inicial por parte de los europeos de la historiografía del Asia Oriental. Por último, la expansión colonial europea, que se inicia en el primer tercio del siglo XIX y culmina en el último tercio del siglo XX, universaliza el cultivo de una historiografía profesional que se construye como saber científico. Estas historias conectadas de la historiografía se potencian en las décadas finales del siglo pasado. Al respecto, es posible constatar, primero, la influencia de la globalización en dos procesos simultáneos y aparentemente contradictorios. La revitalización de las fronteras lingüísticas en el ámbito historiográfico
y al mismo tiempo la potenciación de ciertos espacios lingüísticos específicos. El impacto de las nuevas tecnologías a través de la combinación armónica de vínculos presenciales y virtuales, la formación de redes internacionales, la formación de grupos interdisciplinarios y la adopción de nuevos formatos comunicativos. La gravitación específica de 4 clases de desplazamientos en los espacios de la comunidad historiográfica global: los desplazamientos formativos, los desplazamientos investigativos, los desplazamientos académicos y los desplazamientos profesionales. La incidencia en la dinámica global historiográfica de 5 formas de circulación: la circulación de los investigadores, la circulación de los productos de investigación, la circulación de las innovaciones disciplinarias y la recepción selectiva de los productos historiográficos y de las nuevas propuestas teórico-metodológicas. Estas propuestas no agotan el campo de la historia global de la historiografía. Tan solo ponen de manifiesto algunas de las aplicaciones que ha tenido hasta el momento. En el ámbito de la historiografía latinoamericana, su posible desarrollo ya conoce algunas experiencias iniciales. Dependerá de la comunidad historiográfica y de los historiadores latinoamericanos que la historia global de la historiografía no sea un enfoque que se proyecta desde los grandes centros académicos a la periferia, sino que adquiera un perfil propio y distintivo que refleje la diversidad de nuestras culturas. Muchas gracias. Juan Andrés, muchas gracias por la ponencia y vamos. Bueno, tengo 3, 4, 5 sí. Preguntas, pero vou abrir ao público primeiro. Meu nome é Vitor, eu sou aluno aqui do programa. A pergunta é: frente ao esforço de sistematização de uma história global, ainda que orientada por diferentes variantes, diversidade de procedência dos historiadores, visão caleidoscópia, não se trata da história do Ocidente, ou como propõe Eduardo Said, de como o Ocidente concebe o Oriente? Outra, como incluir na história global povos que não têm a palavra tempo em seu vocabulário, como no caso de alguns povos indígenas brasileiros? E só mais uma. Sim, eu tenho presente, sim. Sim. As epistemologias da história ocidental conseguem dialogar com saberes outros, como saberes orais de comunidades tradicionais? Muito obrigado. Eu chamo Vitor Shibanga, sou estudante do programa de performances culturais, estou a fazer uma disciplina aqui no programa de História. Tratando-se da história global, da historiografia, eu vi que a sua explanação está em volta de uma perspectiva crítica de como o Ocidente sempre se colocou diante da produção da história, como uma autoridade, como o centro de toda a produção de conhecimento, em que os outros saberes subalternos de outros continentes, de outros quadrantes, ficaram fora desse processo de produção da história. Mas na sua fala, eu percebi que, ao discutir essa questão da história global, da historiografia, ela está mais focada na América Latina, Ocidente, Europa, mas também vejo que, por sua vez, que ela não é tão, mais inclusiva, porque a África, eu sou africano, e nós também tratamos com essa questão de reivindicarmos o nosso posicionamento na questão da produção de conhecimento na comunidade científica, porque a África foi colocada de fora desse processo todo. Eu quero saber se o teu trabalho, que acaba de apresentar, ela não põe de fora esse saber, a África também, na questão da historiografia africana, porque está mais para a questão do Médio Oriente, dos árabes. Sim. E América Latina. Mas parece que todo o processo parece que põe de fora. Eu quero saber aonde a África
dentro dessa questão global, como estamos a falar do globo, ela se posiciona nesse processo da historiografia? Professor Juan, eu vou falar em português. Sim. Eu agradeço a sua conferência, que me suscitou. Eu ainda estou digerindo. Eu acho que tem muitas questões que, por hora, eu vou deixar passar. Eu vou trazer para uma questão um pouco mais concreta, né? Quando você falou dos editoriais, isso me lembrou a organização dos mercados de publicação, né? Quer dizer, não se trata, falando em história global, não se trata tão somente de produzir novas metodologias, né? De trazer novos enfoques, mas há uma necessidade também, e aqui eu estou falando de uma perspectiva que nós somos exigidos, né, a chegar a este lugar, né? Então, como, né, diante de um mercado, e aí eu estou chamando de mercado mesmo, né, de um mercado editorial que não é inclusivo, né, para nós brasileiros, né, a nossa internacionalização, quer dizer, também pensei nisso, né, quer dizer, como é que fazemos a nossa internacionalização? Como somos exigidos a realizar a nossa própria internacionalização, né, quer dizer, de 2 editais, só se saiu um edital, e aqui eu volto na questão da América Latina, né? Apenas o segundo edital permitia, né, 2 grandes editais de internacionalização, e apenas o segundo permitia a entrada ou a vinculação com a América Latina, né? O que se chamou de edital Sul-Sul, né? Então, eu acho que essas questões elas são muito concretas e elas, embora não se aproximem exatamente da historiografia global ou das questões que você colocou, de algum modo você também passou por elas, né? Falando das questões editoriais, falando da Iberoamérica, né? Mesmo o nosso contato, né? Isso eu falo Brasil e outras, né, os demais países da América Latina, mesmo o nosso contato também não é tão simples. Mesmo o nosso contato, embora nos compreendamos mais facilmente, né, e a língua não seja exatamente uma barreira, mas do ponto de vista da escrita, ela permanece como, né? Por fim, embora a história global, então, amplie a troca historiográfica, será que ela equaliza o poder historiográfico? Né? Falando de internacionalização, falando de editoriais, falando de revistas, falando desse universo de publicação, eu queria chegar nessa pergunta. ¿En qué medida este tipo de iniciativa responde a un pensamiento exclusivamente occidental con relación a lo que no es Occidente y hasta qué punto está abierto a lo que no es Occidente? Y es una pregunta difícil de responder por esta razón. Todos los equipos editoriales de estas obras integran indios, japoneses, chinos, historiadores africanos de diversa procedencia, latinoamericanos. Pero todos ellos tienen una formación académica que es de origen occidental. ¿Sí? Han pasado por una formación, han ido a universidades, la universidad es un modelo básicamente occidental, practican una historia profesional, siguen todas las pautas que sigue el historiador occidental. Y muchos de ellos han sido contactados por haber hecho tránsitos como investigadores, o por lo menos en su fase formativa, en universidades europeas o norteamericanas. Entonces, ya para empezar, aquellos que se convierten en interlocutores lo hacen a partir de un marco que es el que establece Occidente. Es cierto, antes no había ningún diálogo. Antes la historia de China la hacía Occidente, no la historia de la historiografía china la hacían los occidentales, no la hacían los chinos. Y si la hacían, los occidentales no se enteraban porque no hablan chino mandarín y por lo tanto no son capaces de leer la producción que los propios chinos generan. Entonces, ya de entrada está esta mediación, ¿sí? La imposición de una estructura académica, de una forma de entender la historia que procede de Occidente. Ahora bien, es cierto que estos equipos
son integrados por investigadores de muy variadas procedencias. ¿Y a quién está destinada? A lectores anglohablantes. Entonces ya desde este sesgo inicial tenemos que, obviamente, esto está circunscripto o expresa a la historiografía occidental actual. Pero lo expresa de un modo particular, lo expresa de un modo que se diferencia a cómo se practicaba en décadas anteriores. Porque si hay un cambio con respecto a cómo se entiende la historiografía, es una propuesta que es anti-eurocéntrica, pero hecha por europeos, o liderada por europeos. Es que el anti-eurocentrismo es europeo. Surge en la propia Europa la crítica a los modelos eurocéntricos. Entonces ahí está el problema, de tradiciones autónomas y a un intento por equilibrarlas y por dar un desarrollo más o menos armónico de todas ellas, siempre se hace desde Occidente. Recientemente ha habido intentos de hacer una historia global con dirección de historiadores, por ejemplo, de la India. Y hay una enciclopedia global de la historiografía publicada en la India, pero publicada ¿en qué lengua? En inglés, es decir, no en hindi. Y es una obra, digamos, colectiva que mal que bien reproduce los modelos y las pautas occidentales. Ahora, ¿cómo se ve de esta perspectiva aquellas formas de conocimiento histórico o que involucran a lo histórico que no están mediadas por la palabra escrita? Por lo tanto, ¿cómo se puede incorporar desde esta perspectiva aquellas formas de saber que involucran al pasado, donde no está presente en la categoría de tiempo y no está presente, por ejemplo, el uso de la escritura? Ahí hay que diferenciar lo que es una historia de la historiografía, que esencialmente es escritura, y por lo tanto en una historia de la historiografía no estaría contemplada, de lo que en el mundo anglosajón se habla de la historia del pensamiento histórico. El pensamiento histórico es mucho más amplio que la historiografía. El pensamiento histórico alude a todas las formas de concebir el pasado, no importa cómo se estructuran, no importa con qué medios se difunden, si es la palabra, si es la imagen, etc. Entonces, en general se habla de tradiciones historiográficas, así donde la escritura está presente, y de expresiones de pensamiento histórico, allí donde la escritura no está presente, o estando presente queda relegada a un núcleo dominante. Ahora bien, también está la pregunta más sustancial de si realmente hay pensamiento histórico. Porque toda referencia al pasado no implica realmente un pensamiento histórico. ¿Qué pasa cuando el término historia, o incluso cuando las categorías temporales clásicas a las que estamos habituados no existen? ¿Qué pasa cuando en una cultura no existe el término pasado o futuro? Cuando ni siquiera existen las categorías hoy, ayer y mañana. ¿Qué pasa en esos casos? Y ahí entran toda clase de debates. Las visiones maximalistas sostienen, bueno, no existen formalmente, pero en la práctica todos tienen el sentido de lo que es. Quizás yo no tenga un término para aludir al pasado, pero en la práctica actúo como si ese existiera. Esa es la expresión maximalista. La expresión minimalista tiene dos variantes. La primera, hay que ver la utilidad y la aplicación del término o del concepto equivalente, a ver si estamos hablando de lo mismo. Y la minimalista más radical dice, no, olvídense. Antes del siglo XVI, no hay idea de pasado como lo entienden los historiadores, porque no existe la percepción de lo anacrónico. Si la percepción del anacrónico es lo que contrapone el pasado al presente. Sí existe la noción de ayer o de múltiples ayeres, pero lo que pasa es que se los ven simplemente como un tiempo equivalente al tiempo presente y no se captan las diferencias. Y otros dirán, hay que esperar hasta el siglo XVIII para que nazca la idea de futuro. Si todos tienen la idea de mañana, pero no la idea de futuro, como aquel tiempo distinto y contrapuesto al vivido, no como la mera repetición de un ayer, sino como un tiempo que trae lo novedoso, ¿no? Y es más, algunos sostienen que hay que esperar hasta la modernidad, la posmodernidad, para realmente entender lo que es el presente, ¿no? Y sobre todo ese carácter evasivo, digamos, inasible que tiene el presente. Pero bueno, son tres posiciones distintas que conceptualizan ese problema de las categorías dando respuestas que no son compatibles, ¿no?
Con respecto al tema que el África ocupa en estas propuestas, ya en los años 80 hubo una iniciativa de la UNESCO para hacer una historia general del África. Pero esa iniciativa partió de la UNESCO y partió de historiadores básicamente occidentales. Hubo un primer volumen que se publicó, pero no llegó a completarse, porque los historiadores africanos discrepaban con el modo en que se hacía. Es más, lo que buscaban era hacer una historia africana hecha por los propios africanos. Pero también es complejo, porque para empezar, África es una categoría europea. Ya la palabra misma alude a una presencia que es externa. La idea de esto es África también es europea. Es decir, las comunidades que existen en el continente no conciben el África, ni tampoco conciben el continente, solo lo hacen a partir de que la colonización los instruye que ustedes son africanos, este es el continente africano. Antes existían miles de tradiciones que aludían a los pasados comunitarios, tribales, supratribales, lingüísticos, que tenían visiones muy diferentes. Ahora, ¿cómo llegar a esas visiones? No es fácil, porque ya la colonización dejó su huella. Ya quienes investigan lo hacen, digamos, de algún modo, influidos por las propias categorías occidentales, ¿sí? Y es más, digo, si se quiere hacer una historia de todo ello, ya es pensar la cosa en términos occidentales. Con respecto a los mercados editoriales, y ese es un tema maravilloso, porque también los mercados tienen que ver con el poder, digo, no son dos aspectos separados, ¿no? Los mercados editoriales tienen que ver con lo económico, tienen que ver con lo lingüístico, tienen que ver con las tradiciones, tienen que ver con lo político, ¿sí? Entonces, los mercados definen qué se difunde, qué se traduce y a quiénes llegan. Y eso explica por qué en algunos ámbitos algunos autores sean leídos y en otros sean totalmente desconocidos. A modo de ejemplo, hasta la segunda edición de El Mediterráneo, El Mundo Mediterráneo de Fernand Braudel, que es los años 60, en Estados Unidos nadie sabía quién era Braudel. Mucho menos sabían quién era Bloch o Febvre, y es más, hasta hoy en día algunos no lo saben. ¿Por qué razón? Porque la segunda edición sí se editó en inglés y por lo tanto llegó al público norteamericano, que básicamente lee en inglés, no lee francés. Y eso explica por qué fue Braudel tan popular, por lo menos, o influyente por lo menos en algunos tramos del desarrollo de la historiografía norteamericana, y no lo fue Bloch y no lo fue Febvre, Lucien Febvre. Y viceversa. Los franceses básicamente leen francés, no leen inglés, últimamente se están resignando y lo hacen, y por eso ciertos autores que son muy influyentes en Inglaterra o en Estados Unidos no lo fueron en lo más mínimo en Francia. Y si los franceses no leen francés, mucho menos leen alemán. Solo cuando, por ejemplo, un autor como Norbert Elias es traducido al francés, entonces los franceses lo descubren. Pero no es que yo soy Norbert Elias y tengo peso propio, no. Yo lo soy porque los franceses me tradujeron y a partir de ahora soy influyente. Es más, si los franceses no lo hubiesen traducido, tampoco nosotros lo conoceríamos porque dependemos muchísimo de la historiografía francesa. En el caso de los países hispanohablantes, por la dependencia que España tiene con relación a ella, ¿sí? Y es más, si de algún modo análisis es tan influyente en América Latina, es por la mediación de España, ¿no? Entonces vean cómo pesan los mercados editoriales en esto, al punto tal que celebridades de ciertos ámbitos son absolutamente desconocidos en otros. Y en las historias de la historiografía del siglo XX, ciertos autores parecerían ser las estrellas, Bloch, Febvre, Chenu, Braudel, Le Goff, Arié, Chartier, etcétera, etcétera, Artaud, mientras que en otros digan, ¿quiénes son? Y viceversa, digo. Está todo el estrellato norteamericano, todo el estrellato inglés, todo el estrellato alemán, digo. Por decir las que más pesan, ¿no? Y si algunos historiadores de otras procedencias pesan, es porque fueron reconocidos por la autoridad superior, ¿no? Es decir, fueron reconocidos o por los franceses, o por los ingleses, o por los norteamericanos. Y es más, esos autores de otras procedencias que pesan, ¿dónde terminan enseñando? En Estados Unidos. Pero inclusive las corrientes que son de algún modo contestatarias a todo esto, el giro decolonial, los estudios subalternos, los estudios de género, bueno, los queer studies, ¿dónde están radicados sus principales representantes? En Estados Unidos. ¿Dónde trabajan? En universidades norteamericanas. ¿En qué lengua publican? En inglés. ¿En qué editoriales? En las más descollantes.
Entonces, esas asimetrías pesan y siguen pesando hasta el presente, lo cual no significa que es lo único que haya. También se van configurando espacios lingüísticos, académicos propios, que a través de las nuevas tecnologías son más fáciles de consolidar que lo que podría haber sido antes. ¿Sí? De manera muy gradual, pero lo hacen. En el mundo latinoamericano, por más que nos quejemos de qué poco conectados estamos, bueno, si hoy estamos poco conectados, 50 años atrás ni se imaginan. Y también las relaciones con otros espacios. Y ahí viene todo el tema del inglés. Se puede ver como una lengua imperial, dominante, etcétera, etcétera, pero también se puede ver como lengua universal que permite contactar a aquel que de otro modo yo jamás podría ni leer ni hablar. Porque no solamente es útil para contactarse con historiadores norteamericanos e ingleses, es extremadamente útil para contactarse con historiadores chinos, árabes, japoneses, africanos de las diferentes procedencias, porque es la lengua que une, es una lengua vehicular, ¿no? Después, con respecto al poder, ¿sí? El poder académico. Sin duda que todo esto tiene que ver con autoridad, ¿sí? Y sobre todo con legitimación y con reconocimiento, ¿no? Entonces, depende quién enuncie y desde dónde enuncia, hace que algo sea valioso o que algo sea poco interesante. Recuerdo hace un tiempo un colega que mandó una crítica a la revista Theory and History porque se presentó un artículo publicado en inglés que avanzaba sus propias ideas y no lo citaba. La respuesta fue la siguiente: pero nosotros no perdemos tiempo en leer español. O sea, si no está en inglés, no lo evaluamos, porque no vale la pena. Ahí está el tema de la autoridad, ¿no? Es decir, lo que cuenta es lo que se publica en determinadas lenguas, en lo que se publica en determinadas universidades, en determinados ámbitos. Ahora, lo que cuenta necesariamente no, porque hoy en día, como les decía, estos otros espacios se están abriendo. Es decir, hay formas de democratizar el acceso al conocimiento, la discusión, la difusión que no pasa por estos medios y que aparte está, no digo que en pugna, pero sí de algún modo tensionado con estos medios. ¿Qué éxito pueden tener? Digo, dependerá, pero por lo menos esas experiencias existen, de comunidades historiográficas basadas en la lengua, en la geografía, en la proximidad, fundamentalmente en la conexión sur-sur, que genera espacios propios, ¿sí? Que obviamente que dialoga con aquellos otros, pero que también tiene los propios, ¿no? Que eu penso assim, apesar dessas várias tentativas, né, de se estabelecer, sistematizar uma história global, e elas ter semelhanças, mas serem bem diversas uma das outras, né, eu fico pensando se não tem algo que seja uno de todas, e a partir disso existe uma universalidade do pensamento histórico, né? Como que você observou isso, na própria prática de pesquisa mesmo? Então, é só isso que eu queria saber. Como a historiografia nacional pode contribuir para uma historiografia global e como o pensamento histórico nacional pode também contribuir para um pensamento histórico global. Sim. E eu queria adentrar também um pouco na questão da história da Oceania. Sim. E como que também a história asiática, a chinesa e um pouco da Rússia também pode contribuir para todo esse amplo conhecimento histórico global e como que essa questão nacional de cada um desses países. Eu também pensei um pouco a respeito do Renascimento, um pouco a respeito de toda essa da italiana, mas eu queria mais me adentrar ao geral. Obrigado. Juan, em primeiro, um dos primeiros slides, um dos primeiros momentos que você mostra alguns autores que praticam em história, a Global History. Sim. Não é? Um desses autores, primeiro em termos de ainda uma preliminar, é o Georg Riesing. Não é? Mas aqui me parece não sei se é uma discordância, mas é uma observação sobre o modelo, sobre talvez a impossibilidade de colocá-lo, de inseri-lo no interior dessa lista desse hall de autores.
na medida em que a preocupação maior dele, a partir dos anos 2000... Qual autor, perdão? O Georg Riesen. O autor, o Riesen. O alemão. Ele é alemão. Georg Igers. Sim, não. No Igers. Ah, no, Igers. No. Vamos. Oui. Rusen. Acá. Sim. Rusen. Sí. vos Aquí explicar nosotros, por qué. Sí. aquí nosotros Sí, hablamos sí, sí, de, sí. de Riesen. Pero, Sí. sí, No, está sí. bien, no, voy a explicar por qué. Entonces, Sí. porque o que ele trabalha é muito mais com processos de comunicação intercultural. E a saída que ele dá para uma noção de global history é um termo que ele utiliza, eu não estou me lembrando exatamente aqui, mas ele fala de práticas culturais de narrativização do passado, que seriam, então, modelos mais genéricos e mais amplos, capazes de incorporar distintas, não só tradições historiográficas, mas distintas formas de ativar o passado no presente. Então, eu gostaria de ouvir um pouco você sobre isso. Em segundo lugar, e aí, na verdade, a primeira pergunta vem agora. Você fala de uma história global, mas essa história global... o próprio conceito de história global, ela é essencialmente ocidental, ela continua sendo essencialmente ocidental. A linguagem, os autores, as editoras, conforme a professora Fabiana notou aqui. E existe sempre essa assimetria. Existe o trânsito editorial, mas esse trânsito é assimétrico, porque é sempre de lá para cá. Nós sempre somos os consumidores. Isso mesmo. Não é? Nós sempre somos os consumidores. Ou somos produtores invitados. Sim. Não é? E, por isso, então, todos têm que citar Chartier. Se você não cita, não é um bom trabalho. Não é um bom trabalho. Não é? E, muito embora, no caso brasileiro, se esquece que, no Brasil, um historiador brasileiro, de Sérgio Buarque de Holanda, já produzia o que hoje se habla de história cultural há muito mais tempo. Então, ele já está produzindo isso, não é? Com cultura material e tal. Pero no francês. Pero não é francês. Não? Então, nós sempre estamos... Nós não conseguimos sair do regime de colonização. Então, Pero se lo reconoce um francês, aí aqui de valor. Sim. E aí se universaliza. Sim. Então, é muito bonito citar um historiador inglês e um historiador francês, quanto mais levá-lo para dentro da sua casa. Aí você não precisa nem ter lido. Né? É um espírito colonizado. Né? Bom, então... E essa história global, ela parte do preço... Aqui é uma provocação. Porque essa noção de história global, ela parte do pressuposto de que existe uma unidade da experiência. É possível pensar, então, produzir um processo de tradução de experiências a partir de um conceito que pode reunir experiências em todo o globo. Ora, isso é altamente discutível. Quer dizer, eu gosto um pouco de estudar história urbana, e a nossa ideia de cidade como fundada a partir de um sítio, a ideia como um espaço, o sítio, a cidade e o sítio estar ligado a espaço, ela é altamente questionável, porque em determinadas regiões a noção de espaço que nós compreendemos, a noção de sítio para fundar uma cidade, não está ligada ao espaço, mas está ligada à memória e está ligada à religião. Portanto, quando se vai falar de fundação de cidades em determinadas regiões, é totalmente inconcebível falar de sítio, o plano da cidade aplicado. Isso é totalmente inconcebível. As pessoas dizem: do que você está falando? Eu não sei. Portanto, esse é não é? Uma terceira questão.
ainda sobre essa tradição indostática. É isso? É esse o termo? É isso. Tá. Você, para falar dessa possibilidade de existência de uma tradição historiográfica indostática, você disse que ela não cumpre todos os requisitos para se pensar, para ser uma historiografia. Mas onde é que está o problema? E aqui é uma provocação. Onde está o problema? O problema está no fato de ela não cumprir os requisitos, ou seja, na nossa experiência, ou está nos nossos conceitos que não permitem a nós construir uma verdadeira história global, porque, na verdade, os nossos conceitos é que estão errados. Porque, em termos práticos, o passado não tem problema algum. O passado é o passado, a experiência está ali. Mas como se ressignifica? Sim. Então, o problema não está no passado, o problema está nos nossos conceitos. Não é? E, por último, você projeta, você lança o projeto de que é possível construir uma história global de um determinado perfil. Você encerra falando sobre um perfil para um projeto para essa história global. Que perfil seria esse? É isso. Obrigado. Entonces voy contestando por orden. Con respecto a qué es lo que podría haber en común entre estas tradiciones, e incluso qué es lo que puede haber en común entre Heródoto y nosotros, hay varios elementos. En primer lugar, el básico es la escritura, que es no solamente una forma de expresar, sino también una forma de organizar el saber. En segundo término, que lo que se estudia es un tema acotado, elegido, escogido por alguien que entiende que aquello que estudia es relevante y que implica algún cambio, alguna transformación en relación al pasado, distante o próximo. Segundo lugar, que lo que expresa es fruto de un trabajo de investigación. Sí, comienza diciendo Heródoto, estas son las historias de Heródoto, que historia al principio no significaba ni eventos pasados, ni acontecer, sino significaba básicamente indagatoria, investigación. O sea que es esencial a la tarea el investigar, el ir a la búsqueda de lo sucedido. Después, la tarea de dilucidar qué es lo que sucedió, probando que lo que se dice es cierto. Entonces está todo el tema de las fuentes, todo el tema del análisis de las fuentes. Y lo más importante, dar un sentido a lo que sucedió, explicar lo que sucedió. Y no explicarlo porque me parece que es así, sino explicarlo fundadamente, ¿no? Entonces, estos elementos, mal que bien, independientemente de cómo uno conciba la historiografía, como un saber, como una disciplina, como una ciencia, independientemente de todo eso, si hablamos de historiografía, están presentes. Y no solo en la tradición occidental. También lo encontramos presentes, así formulados y así expresados en otras tradiciones. No en toda clase de productos vinculados con la reflexión sobre el pasado, pero así aquellos que por lo menos al responder a esta caracterización ameritarían el nombre occidental de historiográficos. También hay otras preocupaciones más amplias, como es, por ejemplo, la búsqueda de la verdad, ¿sí? El compromiso de quien está escribiendo ese texto con relación, a el medio que integra, ¿no? Los vínculos entre el historiador y el poder, en fin. Todas esas cuestiones también están presentes. O sea, la discusión sobre la objetividad, sobre la veracidad, sobre las relaciones con el poder, no se dan solamente en la historiografía occidental. También se constatan, por ejemplo, en la historiografía china o en la historiografía árabe islámica. Son temas que están presentes, ¿no? Con relación al vínculo entre historias nacionales e historias globales, que eso no tiene que ver tanto con la historiografía, sino con la historia en general. Hay una historia global de las naciones, ¿sí? Perfectamente factible, en la medida en que la nación no es un producto de sí misma, sino que es un producto de procesos muy complejos, procesos macrohistóricos, ¿sí? Que son necesarios comprender para ver cómo en cada caso la nación se configura, o los estados nacionales, mejor dicho, se configuran. Hay modelos de nacionalismos que se proyectan. Hay instituciones vinculadas a las naciones que se proyectan de ciertos ámbitos a otros. Hay historiografías nacionales que se toman como modelos para otras. Por lo tanto, no es un problema la idea de nación vinculada con lo global, porque también la nación es parte de lo global y lo global está en la nación, ¿no? Depende de qué aspectos se enfaticen, ¿no? Se pueden enfatizar, por ejemplo, las formas que en el medio local se adapta a lo global.
¿sí? O la forma que desde lo global, desde lo local se incide sobre lo global, ¿no? Está incluso el término glocal, que es la combinación de ambos factores, de lo global y de lo local. Entonces sí, perfectamente es de interés para una historia nacional el comprender y enmarcar lo global, sin perder el perfil de lo nacional, ¿sí? Y con respecto a cuánto pueden sernos útiles la comprensión de otras historias nacionales, por supuesto que en clave comparativa, sin duda que sí. Al ver procesos análogos, procesos diferenciales y más que nada conexiones en las historias nacionales que a veces no sospechamos, conexiones dadas por las emigraciones, por los exilios, por los conflictos, por la circulación de las ideas, por la circulación de las innovaciones tecnológicas, ¿sí? Entonces sí, es perfectamente posible. Es más, hay obras que se llaman Historia Global de la Nación, ¿no? O lo nacional en perspectiva global. Hay obras que tienen que ver, por ejemplo, con la constitución de las naciones bálticas en perspectiva global, ¿sí? O hay obras que tienen que ver con todo el tema de los nacionalismos en Europa en perspectiva global. Pasando a las preguntas de Cristiano, voy en orden inverso. Comencemos por la última. ¿En qué medida se pueden establecer perfiles particulares dentro de una historia global? En la medida en que los protagonistas y en los que las impulsan puedan ser otros distintos a los que lo hacen actualmente. Porque son ellos los que con sus temas y con sus intereses van pautando una forma de hacerla. Desde una perspectiva del mundo, desde Estados Unidos o eventualmente desde Europa. Una perspectiva que se llega desde otros ámbitos puede cambiar los intereses, puede plantear nuevos temas y puede ver cosas que desde ese otro ámbito no se perciben, ¿no? Entonces, siempre en la medida en que se introducen nuevos agentes productores de saber que operan en contextos distintos, el modo en que algo se cultiva puede variar. Con respecto a la cuestión de las categorías, y ahí todo depende de cómo uno se posicione con respecto al saber, ¿no? Tú bien dices, si es correcto, historiografía es una categoría occidental. Entonces, cuando estamos discutiendo si las experiencias del pasado, analizadas, reflexionadas en el contexto indostánico, son historiografía o no, lo que estamos haciendo es entender a la India a partir de nuestros propios parámetros. Y no podemos hacer otra cosa si hacemos historiografía. Ahora, si traspasamos el límite de la historiografía y hablamos de pensamiento histórico, ahí ya la cosa cambia, porque las formas que asume el pensamiento histórico son muy variadas. Y, por ejemplo, en esta historia de historiografía que hace Daniel Woolf, él no se arriesga a decir, bueno, hay una historiografía indostánica, pero sí tiene varios capítulos con respecto al pensamiento histórico en la India. Y no se limita solamente a crónicas anales, también analiza, digamos, obras que son religiosas porque tienen fuertes elementos históricos, ¿no? Y eso también puede pasar cuando uno analiza ya no solo otras tradiciones, sino cuando toma en cuenta aquellas formas que en una perspectiva evolucionista se denominaban formas prehistoriográficas o protohistoriográficas. En realidad son formas distintas de conceptualizar la experiencia histórica, muy presentes, por ejemplo, en las culturas del Próximo Oriente, ¿no? Entonces, ¿qué son? Bueno, quizás no sean historiografía, ahora, pero para una historia del pensamiento histórico deberían estar consideradas, ¿no? E incluso todas las modalidades que se dan en las comunidades ágrafas, ¿sí? Bueno, está toda aquella historia de los pueblos sin historia, el peso que los relatos genealógicos, que los relatos cosmogónicos tienen en las culturas del África, en las culturas polinésicas, etcétera, ¿no? Entonces sí, ahí ya entran, claro, siempre y cuando no haya habido, de algún modo, incidencia de la cultura occidental en su formulación, porque ya ahí comienzan a desvirtuarse, ¿no? Aparte también tengan presente que quienes los investigaban eran antropólogos o historiadores occidentales que interpretaban o reinterpretaban lo que sus informantes les estaban diciendo, con todo lo problemático que eso es, ¿no? Con respecto al hecho de que si la historia global en sí misma no es paradójica, bueno, todo depende también cómo uno se posicione. Algunos van a decir, no, la historia global no es posible. ¿Por qué? Historiografía solamente hay en Occidente. Y es más, historiografía hay con respecto a determinadas expresiones del pensamiento histórico de Occidente. Y algunos mucho más radicales van a decir, no perdamos el tiempo con Heródoto y Tucídides, con Jenofonte, con Tito Livio. No, no tienen nada que ver con nosotros. La historia empieza con Ranke.
Bueno, lo pueden decir, muchos lo dicen y sostienen que hasta que la historia no es una disciplina, no estamos hablando de algo parecido a lo que nosotros hacemos y por lo tanto no nos importa lo que hacían los otros, ¿no? Entonces están todas esas posiciones, una concepción extremadamente reducida de lo que es historiografía, entendida como historiografía, ciencia social o saber académico, y que por lo tanto debe reducirse a los últimos 2 siglos. O historiografía en el sentido mucho más amplio, como un saber, como una disciplina, con ciertas características que se mantienen. Hay que ver hasta qué punto. Y luego como una historiografía que está dada no solamente en Occidente, donde la palabra y la historiografía existe, sino en otros ámbitos, por analogía, por inferencia, sabiendo que no va a ser exactamente lo mismo. Y después hay que ver si esas analogías e inferencias tienen base o son muy aventuradas, ¿no? Entonces la respuesta sí es posible una historia global, y esto no es contradictorio, depende cómo uno se posicione con respecto a todos estos temas. Para las posiciones minimalistas con respecto a una historiografía dirán, no pierdan el tiempo con eso, no vale la pena. Posiciones intermedias dirán, bueno, vamos a ver, hay que ver caso por caso, pero en todo caso siempre una perspectiva occidental, porque los términos son occidentales, las categorías son occidentales. Para una perspectiva más amplia, pero por supuesto que sí, digo, vamos arriba con lo global, digo, no hay ningún problema. Lo global está en todo, ¿no? Entonces son como 3 posiciones diferentes, dependiendo de cómo uno vea a la disciplina y cómo uno vea el saber. Me está quedando... en el caso de Rusen. Esa es una obra que él dirige y que responde a una polémica. A una polémica que se basa en el hecho de que Peter Burke, el historiador de la cultura, publica 10 tesis sobre lo que define al pensamiento histórico occidental. Por supuesto que dispara todo tipo de respuestas. Lo que hace Rusen es recoger esas respuestas junto con las tesis de Peter Burke y discutirlas en conjunto. O sea, no es que él sea en sí exponente de historia global, lo que es exponente es de un proyecto que, digamos, edita una discusión que involucra a la historia global, porque tiene que ver con la idea de qué es lo occidental, qué es el pensamiento histórico occidental contrapuesto a los otros, ¿no? Porque ahí participan de todos, ¿no? Chinos, indios, árabes, ¿no? Criticando sobre todo las tesis de Peter Burke, que más que tesis sobre lo que es el pensamiento histórico occidental, habría que llamar historia del pensamiento histórico inglés, porque esas tesis se aplican perfectamente para la historiografía anglosajona y sobre todo la historiografía anglosajona liberal, ¿no? Sí. Bom, eu quero encerrar esse primeiro tempo aqui, agradecendo imensamente ao professor Juan Andres e convidar vocês a fazer um intervalo de 15 minutos, comemos alguma coisa ali, tem um coffee break e depois voltamos, um cafezinho e depois voltamos para a segunda parte, tá bom? Obrigado.